Muy buenas tardes a todos. Esta noche para mí es muy especial porque tengo el gusto de tener a una persona que admiro mucho. Con ustedes, el gran maestro Jorge Cao. Wow. Después de esa presentación voy a tener que pagarte. Oiga, maestro, muy buenas tardes. Feliz de poder estar en contacto contigo desde tu Bogotá, poder compartir un rato en la tarde-noche de hoy con todos tus seguidores y con todos los amigos que se vayan conectando. Es maravillosa esta posibilidad. Yo casi no tengo seguidores, maestro. Yo la verdad es que... No importa, con los míos ya tienes bastante. Ahí estamos. Pero además hay como una ardillita que vive en Medellín, que tiene miles y miles y miles, y dice ella que se van a conectar hoy para hablar con nosotros. Vamos a ver si es verdad. Bueno, ojalá, porque yo ya estoy como perdiendo esa esperanza, ¿sabe, maestro? Yo traigo a gente como usted y uno esperaría que llegara, pero al final solo vienen los que lo siguen a usted. A mí no me sigue nadie. De hecho, he llegado a creer que yo no les caigo tan bien. Pero me parece tan raro porque usted es un clown muy particular, tiene como un golpe en el ojo, ¿no? ¿O eso es de qué? ¿De mirahueco o de qué? Ah, no, tranquilo, yo no. En eso no me meto porque va y está por ahí detrás del backing y entonces me busco un lío terrible. No. Exactamente, maestro, yo le quería hacer un regalo. Tenemos una recopilación de imágenes muy bellas de toda su trayectoria. Por favor, lanzamos video. A ver, ¿qué va a pasar? Wow. Bueno, ahí hay un poco de todo. Sí, O de señor. los últimos años, tal vez. Una Sí. trayectoria, sí, ahí faltan miles y miles de fotos. Igual yo me estoy saltando un poco el protocolo, maestro.
pero voy a empezar como, mejor dicho, vamos a volver a empezar. A ver, La riqueza y el olor de una especie rara del lirio condujo a los vecinos de Remedios a fundar mi pueblo. Pudo haber venido el rey Agamenón a morar en los solares que constituyen nuestra villa, pero hubiera acabado la guerra para mirarse a sí mismo, observándose los callos. Es común en las biografías de los hombres y en la historia de los pueblos dar luces a hechos que marcan cierta distancia. Y si bien es cierto que cargo el drama conmigo como un karma, aún no entiendo mi yo sin el azúcar de la caña. Hice de mi cuerpo un paladín de las acciones físicas, en tanto que en mi cerebro de saumerio, sonidos, voces y poesía de todas las épocas vuelan en nubes que imitan a los algodonales. Alguna vez hubo quien dudó de mi destreza en los bailes, y yo en venganza me disfrazo en todos los carnavales. Llevo varios años practicando la oniromancia y mal que me pese, no cabe en los televisores. Respiro con dificultad cuando evoco mis dibujos animados. Geanna, Hanni, se llaman unos, Olivia y Simón los otros. Yo sé que mis manos no podrán pintarlos eternamente, pero tengo una piel a prueba de arrugas, porque todas las noches pongo mi corazón en el reguero. Buenas noches, maestro. wow, gracias, muchas gracias. Sí, me sacaste la lágrima. Para mí la poesía sigue siendo el poder universal. Y cuando hay un buen poeta que es capaz de captar la esencia de algo y lo transmite a través de sus imágenes o sus metáforas, me parece que el hombre crece, el hombre se engrandece, el hombre es mejor ser humano, mejor persona, y, y le agradezco infinitamente a los poetas que saben usar las palabras correctamente. Muchas gracias, Verafil. Usted es uno de ellos, maestro. Usted es uno de ellos. Gracias a gente con su sensibilidad, su capacidad, su valor para decir las cosas, es que existimos personajillos como yo que intentamos seguir la estela, solo seguir la estela. Había otro gran escritor cubano, este sí, un grande de verdad, el maestro José Lezama Lima, que Wow. invocando una vez a un querubín dijo: el ángel de la jiribilla incita a seguir con alegría y ganas de vivir cuando las cosas se ponen color de hormiga, ya sea en la vida personal o en lo social, en Cuba o en cualquier parte que el azar y las circunstancias hayan puesto a un cubano. Si es verdad que a usted le llamaban jiribilla en su pueblo natal, también será verdad, digo yo, que a partir de esta tarde más nos vale invocar a Jorge Cao que dejar a los niños jugar a los policías y a los ladrones. Así hay un inicio en la vida, qué bonito, ¿no? Cómo lo manejaste. Se ve que investigaste, averiguaste, etcétera. Mira, nacer en un pueblo de calles anchas, como si fueran avenidas, construido en tierra caliza y que todas las calles dan al mar, te tiene que dar una particularidad humana, sin duda alguna. Allí la gente gesticula mucho, habla muy fuerte. A mí me preguntan muchas veces en las entrevistas, Jorge, ¿y esa voz? Bueno, sí, la voz
uno y la naturaleza humana y tus papás que te crearon y quizás te dieron una serie de elementos, pero después hubo que desarrollarla. Pero yo sigo pensando que la gente en mi pueblo habla como para la distancia, ¿ok? Como en el teatro, Igual, finalmente haber nacido allá es como haber crecido textualmente en un teatro gigante, ¿no? claro, y gesticulan y son muy expresivos. Ese es el mundo caribe. Entonces ese Claro. mundo caribe tiene mucha luminosidad y ese pueblo de tierra caliza eh, parece mediterráneo, ¿te das cuenta? Esto es muy especial, es muy especial, mi niñez fue muy especial, eh, había un ambiente cultural muy grande en mi familia y en mi casa y en mi propio pueblo y todo eso de una u otra manera influyó en mí. Eh, Hay otro aspecto, mi madre era una mujer maravillosa que tenía un refinamiento y un buen gusto, una gran lectora y, y a veces uno no sabe cuándo un papá o un mamá o alguien de la familia te está aportando cosas y tú no tienes idea hasta que pasan años y tú te descubres a ti mismo teniendo un manierismo o teniendo una actitud frente a la vida o teniendo una visión particular, inmediatamente recuerdas a esa persona y sabes que eso que es parte tuyo ahora viene de allí, que lo engendró eh, un ser humano particular que te entregó cosas en la vida y que tú no te diste cuenta ni que te lo entregaron. Yo creo que yo he ido descubriendo con los años, cuando ya uno llega a ser un señor de 77 años, que es lo que yo tengo, y pasas revista, te das cuenta de muchas cosas que en la adolescencia y en la juventud uno no se percata eh, realmente. Y en una profesión tan particular como la profesión del actor, definitivamente, intuitivamente, desde muy niño fui muy observador. Ya después me explicaron que esa era la técnica y eso es lo que hago día por día como segunda naturaleza activa. Sí. Maestro, ¿y por qué le decían jiribilla? Yo era un Qué es niño el jiribilla? hiperkinético, era un niño muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, muy imaginativo, pero realmente un espíritu, y sigo siendo esa misma persona. Los años y la vida te va como atemperando cosas y tú las vas manejando. Pero yo soy una persona que tengo que estar ocupado todo el tiempo. Y el niño era un niño que corría, que montaba patines, que la bicicleta, que se subía a la matemango, que tenía conejos, que tenía gallinas, que tenía ají y tomate sembrado en el patio y por la mañana me levantaba corriendo en calzoncillo, iba al patio y donde estaban mis gallinas, cogía un huevito y me comía un tomate. Eso los niños ahora no lo tienen, pero yo lo tuve, ¿te das cuenta? Y eso configuró a este viejo que tú ves ahora. O sea, podemos hablar de que usted tuvo una infancia feliz. Totalmente feliz, ¿no? Hubo dificultades, como en toda la familia, ¿ok? Pero yo tuve amor, mucho amor, un amor extraordinario, familiar, tuve una buena educación, tuve muy buenos maestros y por otra parte tuve el mar. El mar es la sabiduría humana, el mar es el poder más grande que tiene este planeta. Pero el hecho de haber empezado tan pequeño, porque yo he escuchado esa anécdota ya en diferentes, que de hecho siempre pensé que era una metáfora preciosa, ¿no? El hecho de el niño que va jugando a los policías y ladrones. Por cierto, maestro, ¿usted era policía? Como siempre ha hecho de villano. Cuando jugaba a los policías y ladrones, ¿era policía o era ladrón? En general soy ladrón desde niño. Siempre era el maloso, como diría mi nieto Simón.
El maloso. El Pues maloso tiene más posibilidades, más histriónico, entonces te da todas las posibilidades para jugar. Y entonces, esta actuación hay que tener una dosis de juego para poder entretener. A ver, que me están dando instrucciones de que debo moverme así. Ah, mira qué bien, qué bonito quedé así. Ok, bárbaro, ahí estoy llenando bien el espacio. Ok, gracias. está perfecta la Sí, vista. Me preocupan son los dos platillos voladores que tiene atrás. viste, están bajando, yo creo que están aterrizando en el aeropuerto. Oiga, maestro, y de verdad me parece, de verdad la imagen me parece bellísima, ¿no? Esa imagen de dejar el juego, el disfraz, la pistola, no sé con qué elementos jugaba para convertir eso en ese momento en que se abre la puerta de otro teatro, de otro juego, porque al final ese principio tuvo que haber sido simplemente un nuevo juego, un nuevo Total, juego. total, ¿Mm? total. Yo entré corriendo, yo sabía que existía esa sociedad que era una caballeros católicos y entré corriendo, pero había una puerta grande y yo la empujé y entré. El escenario estaba encendido, los actores estaban ensayando y yo quedé paralizado. Hasta ahí llegó Jiribilla, hasta ahí llegó el loquito, hasta ahí llegó el niño que no sabía qué cosa le gustaría más, porque le gustaba todo. Y eso dejé la pistola de palo y el caballito por el juego eterno. Desde entonces, Pero, noche, pero, pero eso de alguna manera, esa transformación de la niñez, que según lo que sé de usted, además se convierte en una disciplina recia, ¿no? Por claro, hacer podemos decir entonces que su niñez no fue tan larga, mejor dicho, ahí hay un cambio o sigue siendo una niñez simplemente con una disciplina diferente. fue todo muy alternativo. ¿Te das cuenta? El teatro estuvo, el cine estuvo, la radio estuvo en mi actividad diaria, pero también estuvo el remo, el basquetbol, el fútbol no, la pelota, etcétera. El béisbol. La bicicleta, los patines, la actividad física y deportiva estuvo muy aparejada a todo mi trabajo cultural, digamos, ¿no? En un lugar donde existían, había 5 o 6 orquestas, orquestas de cuerda, orquestas de mandolina, habían jazz band, una orquesta semisinfónica que me acompañó por primera vez cuando debuté. Eh, fue muy lindo, toda mi niñez fue llena de cosas y llena de cosas amorosas, inclusive cuando ya en los finales del 50 la situación del país se complicó muchísimo y comenzó lo que fue la guerra. Esto, y yo soy parte de todo ese movimiento, siendo un muchachito de 12, 13 años, también era un poco así, era un poco jugar a los policías y ladrones. Qué tipo de teatro? Porque la historia del teatro cubano, que usted, quién mejor que usted eh, nos puede, digamos, ahora en un momento introducir en esa hermosa historia del teatro cubano, pero al final la historia del teatro cubano es un drama, ¿no? Y es un drama que está también muy cerca de la tragedia, porque lo que yo sé, y usted sabe que yo soy un investigador desde el Renacimiento, Qué bien. eh, Yo no estaba vivo en esa dicen época. que, dicen, dicen que las primeras
digamos, las primeras manifestaciones del teatro como arte en Cuba se dio con un movimiento que eran los areitos, Sí. que era, los areitos era pues una mezcla de liturgia, de magia, de danza, de música, que en una ley de Burgos la prohibieron. No La sé si, realidad es no que sé se si sabe el poco de los maestro, areitos porque desgraciadamente nuestros indígenas, los indios taínos, siboneyes, prácticamente la colonización o los primeros 50 años acabaron con nuestros indígenas. Desaparecieron. Los que quedaron vivos se fueron a la bolsa de Batle en la punta de la isla de Cuba, hacia el oriente más oriente de Cuba, y se lanzaron a morirse antes de entregarse. Los caribes se trasladaron en barcos y llegaron al continente y crearon grandes revoluciones. O sea, que el tema de los areitos está en la historia. Por supuesto, eran danzas rituales para la lluvia, para el fuego, para la cosecha, como fueron en las primeras civilizaciones. Fueron cosas muy, muy básicas. La realidad que el teatro cubano es totalmente europeo por un problema geográfico. ¿Ok? Porque la gente pregunta, bueno, ¿cómo pasó? No, pasó de todo. Porque esa isla permitió que si tú no llegabas a La Habana o a Santiago de Cuba, no podías llegar al continente. Entonces, por lo tanto, en 5 siglos, Cuba fue como el muelle de los barcos de todas partes. Cuba fue colonizada por españoles, Cuba tuvo momentos de los franceses, Cuba tuvo momentos de los ingleses, Cuba tuvo una inmigración china importantísima a finales del siglo XIX, que además fueron chinos que combatieron en la guerra de independencia, y por supuesto los negros, ahí está una base sumamente importante, porque siempre hablamos de los negros, los subestimamos. No, los negros, voy a contestar. Estoy en un Facebook Live al aire con España. Después te llamo. estamos por los areitos. Esa mezcla cultural, que es la esencia de la isla de Cuba, es lo que le da una particularidad. Por ejemplo, ya a finales del siglo XVIII y XIX, las grandes compañías europeas de ópera llegaban a La Habana. No es como ahora, que yo llego a Panamá y me bajo de un avión y me voy para Nueva York o me voy para España en fracciones de 40 minutos. ¿Me hago entender? Los grandes artistas de la música europea llegaban allí para poder llegar a Nueva York o al Cono Sur, a la Argentina, ¿no? Entonces, los cómicos nunca hemos tenido dinero. ¿Qué tenían que hacer? Pues dar funciones en La Habana, ¿ok? Y los españoles crearon grandes teatros, grandes edificaciones, y todas las grandes figuras del siglo XVIII, XIX, pasó por allí y todo el siglo XX. Entonces, si se quedaban porque se enamoraban los hombres de las criollas, etcétera, etcétera, ¿qué hacían? Pues daban clase de canto. Por eso hay un historial de la lírica cubana, que es el único país de América Latina que tiene desde el siglo XIX óperas, operetas y zarzuelas. Cosa insólita, pero es por ese motivo. A principios del 18, ya existía Joaquín Lorenzo Luaces en el mismo momento que Shakespeare y que Molière estaban escribiendo. Luaces tiene más de 25 historias entre comedias y dramas. Después Gertrudis Gómez de Avellaneda. Después José Jacinto Milanés, maravilloso. ¿Ok? Quiere decir
que ya había criollos en Cuba en el momento en que Europa florece en el teatro, que escribían gran teatro. ¿Ok? Es una tradición muy grande. Eso estoy hablando de la música, del teatro. Imagínate el baile. El baile vino, el mundo flamenco estuvo ahí. Los africanos nos trajeron todo el acompañamiento de la música, la mezcolanza de instrumentos que de pronto uno ya no sabe si esto es africano, si esto es del continente o de dónde rayos son. Todo estuvo allí. Cuando la guerra en Haití, los franceses llegaron porque está más cerca esa punta de la isla de Cuba está más cerca de Haití que de La Habana. Entonces la gente cogía barco y llegaban allí. Tú no te puedes imaginar las mujeres. Son unas negras color teléfono con ojos azules y pelo lacio. Cuando tú ves una hembra así delante de ti, te moriste. ¿Ok? Es algo extraterrestre. O sea, tú dices, no, yo tengo que tener esa hembra porque la tengo que tener. Es una preciosidad de ejemplo de raza. ¿Me hago entender? Toda esa mezcla. Después viene la mezcla con los chinos y aparece la mulatería. Las mulatas de rumbo. O sea, no hay un son que no mencione las caderas de una mulata que camina con sabrosura como la gran Cecilia Valdés, ¿no? Eso es Cuba, mezcla. Cuba es mezcla y su arte es mezcla. Sí, de hecho yo investigué sobre el señor Francisco Covarrubias, porque dicen que él fue realmente, de alguna manera, el que hizo todas esas tradiciones españolas, el que volvió criollo el sainete, por decirlo Claro. de alguna manera. Él fue el que fue criollizando, que dicen de hecho que cuando se crea el teatro bufo, se vuelve tan criollo que los españoles, una vez más, la corona vuelve a prohibirlo por una temporada, ¿no? El teatro bufo. Y que se introduce una figura que me pareció muy interesante y de la que no he podido, la que le quería preguntar, porque se introduce la figura del campesino con Covarrubias, pero también se introduce la figura del negrito. ¿Qué es la figura del negrito dentro del teatro? A eso iba. Todo eso depende o parte del género chico español, ¿ok? De ese mismo mundo de la zarzuela. Entonces se logra aparecer, trasladar Colombina y Pierrot al negrito pintado, la mulata y Perdón un el gallego. momento, maestro, perdón un momento. Sí, estoy con el maestro Jorge Cao. No, usted eso no lo ha tenido en su vida, ni lo va a tener. Bueno, que vaya bien. Perdón, maestro. ¿Y qué? Sí, no, discúlpame a mí porque antes me llamaron para lo mismo, tuve que decir que estaba hablando contigo. Pues ya te digo, el advenimiento de ese teatro ya a los finales del 19, además de ser el teatro popular, donde se hacían chistes realmente y las estructuras de la comedia estaban íntimamente ligados con el fenómeno político y social que se vivió en la isla, porque el último país que se independizó en América fue Cuba, ¿ok? Y entonces se hizo un teatro popular, como es Colombina y Pierrot, ¿ok? Con crítica, Toda la comedia del arte. la comedia del arte completa, pero traducida al Yo soy muy criollismo. dottore. ¿Eh? Yo soy muy dottore, il dottore. Ok, sí, se usaba así, porque evidentemente cuando los negros comenzaron a tratar de hablar español, no podían con el español, ellos hablaban otra cosa, lo mismo, no es decir maferefún que decir bendición, o sea, es muy difícil ahí en la estructura verbal. Entonces, ¿qué ocurre?
que eso se Qué convirtió, interesante. el teatro se convirtió en peligro. Siempre el teatro ha sido peligroso en todos los sentidos de la palabra y sigue siendo peligroso. Y ha sido cuestionado a través de la historia de la humanidad el teatro. Por eso es el arte total, porque en él se encierra todo. Todas las artes tienen que ver con el teatro. La poesía, o la palabra, la música, las artes plásticas, la danza, todo tiene que ver con el teatro y en el teatro está todo eso. Pero no quiero dar charla de esto. Vamos a reírnos un poco. No, sí. No, sí, me encanta. Lo que no me quedó claro es la figura del negrito. ¿Cuáles eran las características de esa figura nueva que se introduce, En que la comedia introduce siempre Covarrubias? hay burla, ¿ok? Y el negro era la contraparte del gallego, que el gallego quería comerse Ah, a la mulata, pero la mulata ah, era la novia o la mujer del negro, ¿ok? vale. Pero este era un negro pintado. Yo pude trabajar, o sea, en mi primera obra de teatro, Zaragoza, el director de la compañía, era el gallego, y Machina era el negrito. Después de muchos años, tuve el privilegio gigantesco en 1967 trabajar con el gran Carlos Paul, con la Candita Quintana, con Américo Castellano. Estos eran la mulata, el negrito y el gallego desde los años 20. Y yo actúo con ellos en el 67. Qué maravilla. Si alguien me pregunta, cuando yo, una noche, llegué al teatro, yo siempre llegaba 2 horas antes. Y Carlos Pous estaba ya en su camerino y ellos me habían como abierto las puertas de su corazón y de su casa, que era el camerino. Ellos vivían en su camerino. Y entré al camerino y le dije, Carlos, porque yo en aquel momento era tan stanislavskiano y tan estudioso de la metodología, y yo veía cuando él actuaba. Eso fue una obra que escribió el grandioso Carlos Felipe, uno de los grandes dramaturgos del siglo XX cubano, que quiso hacerle un homenaje a ese teatro. Entonces yo tuve el privilegio de que Carlos escribiera para 50 personajes del teatro vernáculo una historia que era un melodrama y mi personaje era él. ¿Ok? Entonces yo estaba en un drama dentro del teatro vernáculo. Por ejemplo, yo había tenido una novia, una mujer despampanante, que me tenía loco totalmente. Y entonces, un día, esta actriz que estaba trabajando en otro teatro conmigo, se olvidó entrar a escena y le faltaba una carterita. En el entreacto, el director, que era un loco terrible, entró y armó la locura total. Y yo en esa época era el James Dean cubano. Cogí un cenicero que tenía ahí, se agarraba y se lo metía al director, que se rompió el cenicero al lado de donde él estaba. El tipo se fue, porque yo era el machazo de la película. Claro, a las 2 semanas mi contrato se Rescindió. rescindió. Ella se quedó en la obra, pero a mí me votaron y yo me quedé sin plata. Me entero que mi profesor de actuación de primer año estaba dirigiendo una obra en el Teatro Martí con esa gente, ¿no? Con los grandes cómicos históricos. Yo no sabía lo que era la obra. Yo llego ahí, un joven actor de 21, 22 años, que se había quedado desempleado, a ver si el maestro me daba algo para resolver mi vida. El tipo, Para ir tirando el carro. claro, el tipo me da la obra y me dice, tráeme mañana un análisis dramático. Me fui para mi casa y empecé, en aquella época yo era un ratón de biblioteca, y entonces hice toda una investigación tremenda y llego a las 3 de la tarde al teatro y digo, esta obra es una mierda,
esto no sé qué, bla, 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 bla. O sea, los parámetros del teatro experimental y de búsqueda y Stanislavskiano no tenía nada que ver con aquello. Entonces yo no podía entender que Carlos Felipe es un gran autor, escribiera aquella cosa, y en aquel momento yo estaba tan ciego que no me di cuenta que sin ese teatro jamás yo hubiera sido actor. ¿Ok? Cuando terminé de desbarrar, porque cuando uno es joven, habla mucho y se equivoca más. Entonces, el director me dijo, mira qué lástima, porque es que el protagonista de la obra no puede hacerlo. Yo pensé que tal vez a ti te hubiera interesado hacerlo. Yo me quedé loco porque yo estaba en la calle sin trabajo. Lo único que me faltó fue arrodillarme. Dije, maestro, discúlpeme, perdóneme, deme la oportunidad, por favor, mire, yo lo necesito, la. Y arrancan los ensayos. Imagínate, esa gente actuaba, rompían la cuarta pared, actuaban para el público, porque esa era la manera de comunicación extraordinaria. Entraban y salían en los personajes, podían hacer lo que les diera la gana, eran actores excepcionales. Y yo no podía actuar. A mí no me salía nada, yo no podía hacer nada, estaba bloqueado por aquella gente porque actuaban. Yo no sabía cómo yo actuaba. Y un día, Claro, pero ese trabajo también debe ser interesantísimo porque precisamente interesante, difícil, y me dije un día, es bueno, yo voy romperse a sí mismo. allá Claro. y si esta gente no me acepta, me voy. Eso es lo que yo me propuse. En el final del primer acto tenía un gran monólogo con el alma del tambor, porque salían los espíritus. Era un melodrama dentro de todo aquello, dentro de todo el vernáculo. Y yo acabé con todo lo que estaba alrededor mío, ¿ok? Y termino el monólogo y caigo de espaldas al público. Y el señor Américo Castellano, que estaba en un taburete sentado en la puerta de su camerino como si estuviera en un bohío, grita, Centeno, ¿cómo usted le permite a ese muchacho con esas caras estar de espalda? Ese día me auparon, me convertí en el preferido, en el hijo y todo eso. Por eso llego esa noche al camerino de Carlos. Tengo dos anécdotas con esta gente. Y le digo, Carlos, ¿tú estudiaste Stanislavski? Y me dijo, ¿quién es ese? Suficiente. En otro momento, estoy con Candita tomándome un café con la mulata. Pero, pero ¿qué pasó con la chica de la cartera? Nada, se quedó trabajando en el otro teatro. Está por ahí cerca de ti. Fue un gran amor de mi vida, fue un gran amor de mi vida, sin duda alguna. Todavía tenemos comunicación. O sea, ella tiene su vida y yo hice la mía, pero fue un gran amor de mis 21, 22 años. ¿Okay? Una super vedette. Es que, es que usted sí es un experto, de verdad. ¿Qué tal? Nos iba a dejar a todos con la carterita. No, Creo que era lo cogí más mi importante, lo carterita y demás yo lo rompí un disfruté yo. cenicero y no hice nada más. Yo no rompo ni un cenicero. Llego donde está Candita, que estábamos tomando un café, y le dije, Candita, si algún día llego a ser director, quiero dirigirte en La Madre Coraje. Y ella me miró y me dijo, lo que hay que tener coraje para ser madre. Ese era el nivel de esa gente. Eran seres excepcionales que me aportaron de todo. Fue una segunda escuela maravillosa. Entre eso y el gran Music Hall de Cuba, no te puedes imaginar lo que fue mi segunda escuela. Los grandes maestros, todos los grandes maestros de mi país fueron maestros míos. Y tuve el privilegio de actuar con casi todas las grandes primeras figuras de mi país. Que doy gracias a la Qué vida, doy gracias maravilla. a Dios, doy gracias a todo. Haber Y tenido ese... maestro, y de toda esa generación, mejor dicho, hay dentro de su panorama, no sé, algún proyecto, alguna cosa
que se pueda retomar esa gente con la que trabajó alguna vez o muchos de ellos ya no están o cómo Todas está esas esa grandes, situación? grandes, grandes, grandes figuras ya murieron. Este año murió la Rosa Fornés, la gran vedette de Cuba y de América. Eh, Tuve el privilegio de actuar con ella 3 veces en el cine, en la televisión y en el teatro. Única. O sea, la reina de la opereta y del vodevil, y entraba en el teatro dramático como si estuviera en su casa, y entraba en la zarzuela. O sea, una mujer que lo hizo todo, murió este año a los 97 años. Y murió en Miami, y ella pidió que la enterraran en Cuba, y la enterraron en Cuba. La velaron en el Teatro Martí, ese teatro que yo te hablaba de esas figuras, ¿ok? Y el pueblo ahora mismo con coronavirus hizo un cordón desde el centro de La Habana a todo Malecón, a toda la calle 23, hasta el cementerio, el pueblo aplaudiendo a Rosita Fornés, que es como le llamaban, la gran vedette a los 97 años. Ayer pude ver el video de cómo fue su velatorio en Miami, que fue magnífico, y después vi las imágenes de Cuba. Entonces, eso es ser muy grande. Eso es ser muy grande. Yo creo que ella, la gran Rita Montaner, el gran Benny Moré, en Cuba, cuando tú logras tener una identificación del pueblo, el pueblo te pone un sobrenombre, ¿no? Entonces, ella era la vedetísima, Rita la única, Benny el bárbaro, Celia Cruz la reina, etcétera. La musicalísima, la señora Sentimiento, el pueblo le va poniendo nombres especiales a sus artistas. Eso es muy grande. Yo creo que se ha ido perdiendo toda esa costumbre, se ha ido perdiendo muchas cosas, pero a mí, Maestro, ¿y a la usted lo vida que yo soy recuerdan y lo quieren? muy longevo, y entonces pude vivir muchas etapas, sí. ¿Y a usted lo recuerdan y lo quieren en Cuba tanto como lo quieren en Colombia? Es una Ya, yo no relación, ¿cómo es su sé, relación con Cuba? Cuba mis imágenes no se ven. Se ve, se ha visto, se sigue viendo Plaf, una película de Juan Carlos Tavío, que acaba de morir Sí, también, Tavío, el, un director maravilloso, un hombre de mi generación. En fin, he sentido mucho la pérdida de Tavío. Este ha sido un año muy doloroso. Me cuesta mucho trabajo hablar con los nombres porque lo de este año en Cuba fue terrible. Se ha muerto toda esa generación de adelante y muchos de mi generación, y hay mucho dolor por pérdidas más de la persona, sino por la obra de la persona. pero acuérdese que usted tiene el ángel de Jiribilla. Usted tiene que mantener la alegría, maestro, porque si usted no mantiene la alegría, pueden perderse muchas almas detrás suyo, incluyéndome. Necesitamos tenerlo fuerte mucho tiempo más. Así Ha habido que muchas cosas este año. Yo, efectivamente ahora en diciembre, hay mucho dolor. fue difícil para mí. Fue muy difícil porque fue un aluvión. Fue una cosa así que yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Salud. Salud. Fue muy tremendo. Bueno, este es tu programa. A mí no me dejes hablar porque yo soy un viejo que tiene verborrea senil, y entonces puedo hablar aquí hasta mañana. No, yo creo, maestro, que la gente que nos está viendo, no lo sé, no he oído las reacciones, no las veo, pero como le digo, porque yo no tengo seguidores, aquí los seguidores que haya los trae usted, porque a mí no me sigue nadie, pero yo creo que toda la gente que pueda estar conectada está encantada de tener eh, este lado del maestro Jorge Cao, porque siento que sin criticar, porque me parecen maravillosas todas las posturas, porque además no solo son posturas, sino son facetas suyas que hay que reconocer. Pero siento que todas las cosas que se ven, o la mayor cantidad de cosas que se ven,
tratan más de su situación como actor en televisión, en telenovelas, etcétera, pero a veces se puede tender a olvidar cuáles son las raíces de las cosas. Y aunque usted haya hecho más televisión, cine, etcétera, lo que más ha hecho en su vida es teatro, porque su formación es completamente de teatro. Por lo tanto, para mí era muchísimo más importante escuchar esto, tener esta cátedra gratuita, digámoslo de alguna manera, de un maestro como usted, que ha pasado además, que ha sido parte precisamente de ese crecimiento del teatro cubano, que después, recibiendo esas influencias rusas que han recibido, que recibieron tantas en Cuba, de hecho, ¿usted habla ruso, maestro? No, mi máster fue un máster especial para actores de muchos países, pero tuve un privilegio maravilloso de poder trabajar con Gancheró durante 8 meses en Moscú, en el Teatro de Arte. Éramos actores japoneses, ingleses, alemanes, de todas partes, y trabajamos con traducción simultánea. A mí me pasaba una cosa tremenda. Yo nunca he soportado la traducción simultánea porque a veces cuando la gente expresa, no me importa la palabra, sino hay una cosa de actitud y un mundo gestual paralelo que a mí se me hace entendible. Puede que sea el entrenamiento actoral, lo que tú quieras, y con Gancherón me pasó eso. Llegó un momento en que yo me quitaba el audífono y tenía que decirle en español, que también me entendía, esto no es lo que está diciendo el maestro. Está diciendo esto, esto y esto y esto, ¿no? Fue algo maravilloso porque éramos actores de todas partes y nos permitió algo único, que es otra cosa de las que guardo en mi vida como un gesto excepcional del gran arte del teatro. Pero El maestro montó además La Gaviota de Anton Chekhov con ese elenco de actores de diferentes lugares y qué nos maravilla, claro. permitió a cada uno hablar en su idioma. O sea, yo hablaba en español y tú accionabas conmigo y me respondías en alemán o en japonés. Y todo el mundo entendía, gracias a la acción interna, qué es La Gaviota de Chekhov. Eso yo creo, Que por, eso es una experiencia que por cierto, infrahumana. que por cierto, esa manera de comunicarse es como, digo yo en mi ignorancia, que es ser como la exaltación de la acción física, ¿no? Esa acción física de la que hablaba, que con el menor parlamento, de la que hablaba, no sé, Stanislavski, que con el menor parlamento tratar de, con tu propio cuerpo, contar una historia. Posiblemente esa comunicación también la lograban gracias a su trabajo con el cuerpo, pregunto desde mi ignorancia. Es entender, ni siquiera es eso, es entender internamente cuál es el propósito de lo que estás haciendo. O sea, yo puedo decirte a ti, te amo, y con el pie el espectador está viendo que es falso. ¿Ok? Yo Es también lo amo, yo también realmente lo amo. tener la acción interna y el propósito claro. Inmediatamente sale como resultado la acción física. Inmediatamente tú empiezas a leer todo lo que está ocurriendo en el escenario. Si eso está claro, por eso uno puede ir a... Yo he estado sentado en Broadway viendo, yo no hablo inglés, o sea, yo hablo 4 palabras en inglés, 4 en francés y 700 en pantomima. Entonces, yo me siento en Broadway cuando hay un... Yo vi a Jessica Lange haciendo El Zoológico de Cristal. Claro, es una obra que yo hice mucho y que la manejo, pero yo entendía todo lo que pensaba Jessica Lange en el escenario, porque es una gran actriz. ¿Me hago entender? Al Pacino lo vi en un lugarcito pequeño con un grupo de personas, 25, 30 personas alrededor,
Y el tipo actuando ahí en el medio. Monumental. Entonces, yo creo profundamente en ese método, que es el método de la acción interna. Ese es mi método de actuación. Hay dos escuelas, la escuela de la representación y la escuela vivencial de la actuación. Yo no estoy hablando quién es mejor. Sencillamente digo que hay dos escuelas. La mía es la vivencial. Eso es lo que yo soy, un actor vivencial de la actuación. En la gaviota, el personaje Treplet, ¿se acuerda cuando decía personajes vivos? No hay que representar a la vida como es, ni como va a ser, sino como nosotros la vemos en nuestros sueños. Claro, esa es la categoría estética. O sea, no es copiar la realidad, es interpretar esa realidad y darle categoría estética. Ese es el arte de la actuación, no es copiar la realidad. La gente tiene mucha musaraña en la cabeza con relación a los fenómenos de los métodos de actuación, etcétera, y el supuesto naturalismo que le piden a algunos actores en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. No, el arte de actuar es un arte. Por lo tanto, es una categoría estética. No es otra cosa. De acuerdo, de acuerdo. Y es la técnica también al servicio del cuerpo. La técnica es imprescindible, ¿Sí? pero hay un margen que tiene que ver con todo tu entrenamiento, hay un margen creativo y emocional que ese es único, ¿no? Es totalmente efímero y si no estás allí en ese momento te lo perdiste. Mañana parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cada día hay variantes que tienen que ver con el público que se sentó en la sala, con lo que le pudo haber pasado al actor o lo que esté sucediendo en su universo, que aunque sea igual, no es igual. Hay que ser muy observador. Y en ese Perdón, sentido le gustaba es que más, casi no te estoy oyendo, no sé por qué. maestro, y en ese sentido le gustaba más la visión del teatro pobre de Grotowski, o le parece más interesante en ese sentido la visión y la relación con el público de Stanislavski, que me parece que era un trabajo donde él decía que si uno lograba representar el personaje tal y como se debía Es representar, crear se un ser generaba humano tal vivo. empatía se generaba tal empatía con el público que no era necesario esa relación que en cambio Grotowski sí complementa. ¿Usted de qué lado está? Mira, el maestro Stanislavski fue el único maestro en la historia del siglo XX que construyó métodos para la formación de actores. Y Grotowski estudió Stanislavski. No hay un Sí, solo claro, es maestro un del siglo XX complemento. que no haya estudiado Stanislavski y que se haya formado a partir de esos postulados. Lo que pasa es que Stanislavski abrió la brecha muy grande como para que cada director pudiera experimentar y siguiera en la búsqueda. ¿Me hago entender? Y va encontrando una manera de hacer su teatro. Después los críticos y los especialistas ponen carteles, nombres, qué sé yo qué, y escriben. Pero yo también vi a Grotowski en Polonia, esto con 50 espectadores, ¿no? Y si ahí no hay verdad escénica, nunca antes vi teatro. ¿Ok? Y me voy más allá. Cuando tú ves en los videos a Helen Valley haciendo Madre Coraje y cuando matan a Catalina, ella da un grito mudo, el primer gran grito mudo que después hizo Al Pacino en El Padrino y Jorge Cao Ha llegado un inspector. A ponerte dos ejemplos. Pero ella fue el origen. Eso sale del alma. Eso es una entrega emocional. Entonces, lo que yo te quiero decir es que no importa el estilo, el género, ni nada de eso. El actor tiene que entrenar profundamente sus sentidos para ser capaz de transmitir algo a ese espectador que pagó la entrada.
Cuando esa comunicación está, no importa cómo lo lograste, en qué estilo, en qué género, con qué características, ya sea el vernáculo, el music hall o el teatro stanislavskiano más profundo, el teatro dramático más profundo, la tragedia griega, lo que tú quieras. Si el actor no brinda verdad, sea un clown, sea un comediante de micrófono, tienes que tener verdad. Si no tienes verdad, la gente no cree en ti y vete del escenario. Mana, es como simple. La esencia del actor ¿Usted es me eso. cree? ¿Usted me cree, maestro? ¿Usted me cree? No, todavía no. Tienes que convencerme un rato. Vamos a ver si dentro de 2 horas, cuando se acabe el show, no quiero asustar al público porque van a apagar la pantalla. Yo creo que habría que... Mira, no sé si conoces, hay un poeta joven que acabo de entender, esto es colombiano, pero anda por ahí por los mundos. Y aquí tengo un poema que dice: un fantasma recoge el universo en busca del tímpano celestial. Es augurio de otras presas que nostálgicas esperan en el porche de los días la llegada de los nuevos dinosaurios. Son los niños visionarios quienes se levantan intranquilos ante el silencio de lo confuso, ante el bullicio de lo inesperado. Eran las noches rotas, un alivio para la diferencia del columpio del parque lunar. El recuerdo se mecía las piernas de nuestro antepasado. No le dimos las gracias al sueño cuando el reflejo del mañana se transformó en conciencia. No le dimos las gracias al centinela cuando abrimos la puerta hacia el deseo. No supimos romper la llamada de la original cuando el mundo estalló ante nuestra ausencia. Este poeta se llama Pedro Felipe Ortiz y me parece un buen poeta. Lo felicito y aprovecho aquí la oportunidad, y usted que es un intelectual veráfilo, esto creo que debe leérselo, porque creo que es un poeta importante de nuestro país. Gracias por este poema. Muchas gracias, maestro. Se lo diré. De hecho, somos amigos. De hecho, a veces me manda cosas, pero esa nunca la había escuchado, y menos en la voz de alguien como usted. Tiene muy buenas También cosas. casi me hace llorar. También casi me hace llorar, pero donde nos pongamos a llorar, la señora que maneja esta plataforma, creo que no Sí. nos va a volver a invitar a ninguno de los dos. No, yo creo que es lo más probable, y yo quiero que se acabe la pandemia para ir a Medellín a conocerla. Sí, yo también. Ese viaje lo tenemos que hacer juntos, Ese maestro. viaje tenemos que hacerlo y tomarnos un buen ron de los que hacen allá. Maestro, yo tenía un montón de preguntas, pero a mí siempre me pasa lo mismo. Se me acaban, nunca las hago realmente como son. Pero lo que sí para mí es muy importante, porque imagínense que aquí viven unos niños, son los hijos del Sereno. El Sereno tiene 3 niños, y Ajá, esos niños vienen a mi casa a molestarme, porque además me molestan un montón. Pero caramba. usted sabe que uno ante la niñez le toca a veces ser un poco más tolerante. Y esos niños vienen y pintan y hacen cosas, y entre todas las cosas que han venido a hacer, me hicieron este librito. Y como se dieron cuenta que yo no tengo bibliotecas, no Ajá, sé si porque, no sé si porque dicen que eso es como una prolongación del intelecto, sí, señor. pero entonces yo suplí las bibliotecas, sentí que ya todo lo que había que leer ya está leído, y solamente dejé este libro para mi biblioteca, y en este libro
que para mí es un tesoro y algún día seguramente va a decir muchas cosas. Guardo frases de mis invitados donde ellos me cuentan cada uno, dependiendo lo que para ellos sea importante o más importante, me cuentan o una historia o un párrafo o una frase de algo que haya marcado su vida, de algo que haya hecho un antes y un después, un clic en su corazón y en su cerebro, que hacen, que deben ser recordadas, que se lo dijo su padre, su madre, su tío, su esposa, sus hijos, no importa. Por lo tanto, para mí es muy importante, maestro, que usted haga parte de este tesoro que yo tengo acá para hacer con él algún día algo. Hay una frase. No sé si no fui al punto. Apúntate donde quieras. Hay una frase que no es mía. Es una frase con la que cerraba un espectáculo hace algunos años. Y esa frase me ha inducido durante más de 56 años de carrera. Y dice la frase: si volviera a nacer, volvería a ser actor. Actor. Sí, señor. Sí me la sé. De hecho, una de las preguntas tenía en relación a eso, pero si volvieran a ser, volvería a ser actor. Y aún viendo la situación en la que está el arte, ¿volvería a ser actor? El día que deje de ser actor, me fui de este planeta. Pues entonces no deje de actuar nunca. No sé, esa posibilidad no la tenemos los humanos, pero lo que sí está muy claro en mí, y por eso, a pesar de la situación que vivimos a nivel mundial, he tratado de recurrir a estos medios para tener comunicación con la gente que se quiera comunicar, con la gente que quiere intercambiar pensamiento, con la gente que quiere intercambiar cosas bellas que tienen que ver con el arte y la cultura, que es la esencia de mi vida, y eso es de las cosas más sencillas que es la esencia de quién soy. ¿Te das cuenta? Soy un comunicador de ideas, soy un comunicador que necesita de ese reciclaje de dar y recibir y de intercambiar. Por eso no me quedó más remedio cuando me di cuenta que tenía que estar encerrado en mi casa. Aprendí a abrir un computador y a buscar que la gente me ayudara a ver cómo podía hacer esto que estamos haciendo tú y yo, que llamamos hoy tertulia, sobre un personaje. Y bueno, unas veces se habla de mí, pero otras veces yo hablo de muchísima otra gente, y otras veces sencillamente canto una canción o digo un poema o hago un fragmento de un monólogo. Por ejemplo, en diciembre yo estuve muy bajo por lo que dije ahorita, las muertes de tanta gente querida y importante en mi vida. Y de pronto dije, yo tengo que salir de esto porque vi que me fui en picada, no tenía ganas de hablar con la gente, no tenía ganas de hacer intercambio, no podía, no tenía fuerza. Me llamaban de todos los programas de televisión de esos de farándula porque estaba la pasión de Gavilanes de nuevo apoderándose del país. Y bueno, y eso es un personaje muy amado por mí, y no podía, no sabía cómo hacer un chiste ni cómo decir algo estimulante porque no tenía fuerza. Y de nuevo recurrí a la poesía y de pronto escogí 5 de las grandes poetas colombianas, después escogí 5 poetas cubanas, y empecé a leer toda la poesía que ha escrito la mujer en Iberoamérica, de lo que está a mi alcance, y encontré el pensamiento más profundo, más verdadero
y de mayor identidad que se pueda tener. Las mujeres, nuestras mujeres, son seres excepcionales a quienes debemos la vida y la compañía y los hijos. O sea, yo creo que cualquier hombre del mundo debe tanto a alguna mujer que no nos alcanza la vida para agradecerle a la mujer, a la madre, a la hermana, a la compañera, a la hija, la cantidad de cosas que hacen por nosotros las mujeres. Y esas poetas son Ese monumentales. amigo, ese amigo del que hablábamos antes, una vez le escribió a su mujer, solo va a decir un párrafo de lo que le decía, el poema se llama Pelearía, y en una parte decía algo así como, pelearía por ti en cualquier, no, pelearía por ti porque sé que cuando hacemos el amor, la mente y la virtud no existen, y lo más heroico que he hecho en mi vida ha sido verte desnuda. Lo más Wow, heroico que puede hacer un hombre es ver desnuda a la mujer que ama. total, total. Comparto contigo esa idea. Eso es vida. Maestro, Sí. no sé, yo me podría quedar aquí horas, ¿no? Voy a leer a otro Eh, poeta que dale, no y es una cancioncita, porque yo no me voy a quedar hoy sin un bolero. Yoruba soy, lloro en Yoruba Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba. Que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy. Y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Atiendan amigos mi son que empieza así. Adivinanza de la esperanza. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Toda la sangre formando un río. La ceiba con su penacho, el padre con su muchacho, la jicotea en su carapacho. Que rompa el son caliente y que lo baile la gente. Pecho con pecho, vaso con vaso, agua con aguardiente. Yoruba soy Lucumí, Mandinga, Congo, Carabalí. Atiendan, amigos, mi son que acaba así. Salga el mulato, suelte el zapato, dígale al blanco que no se va. De aquí no hay nadie que se separe. Mire y no pare, oiga y no pare, beba y no pare, coma y no pare, viva y no pare. El son de todos no va a parar. Nicolás Guillén. Qué maravilla. Sí, era un gran. Cuánto genio ha dado de esas tierras? A veces es innumerable. Innumerable. Tú hablabas ahorita del fenómeno del teatro y mi vida y tendría que darte cifras, ¿no? He hecho 200 obras de teatro, entre las que he actuado y he dirigido, 78 personajes para la televisión y 26 para el cine. En 56 años de vida, todos los días de mi vida, he salido de mi casa a hacer praxis de mi profesión. Todos los días de mi vida. He estado más tiempo en un escenario que en la sala de mi casa. La pandemia me hizo descubrir un poco mi propia casa, que es un lugar hermosísimo donde hay una identidad de quiénes somos mi esposa y yo, una mujer maravillosa, una colombiana que me pone el plo a tierra y, y alienta mi corazón y me acompaña. Eso para mí ha sido imprescindible y ahora pues he tenido mucho gusto en volver a poner bombillos que se funden, arreglar puertas que se rompen, eh, cocinar de nuevo, sentarme en rincones de la casa donde pensaba que no me había sentado nunca
Y estoy descubriendo todo eso, descubriendo que llevo 10 meses, ella y yo, encerrados en esta casa, y no hay un solo día que me haya aburrido. Siempre ha sido un día eh, de actividad real, para la jiribilla hiperkinética. Por eso al principio de este programa, en el poema, el último párrafo decía, pero tengo una piel a prueba de arrugas, porque todas las noches pongo mi corazón en el reguero. Este era un homenaje precisamente a su mujer. Reguero es un pozo de agua limpia, como seguramente es ese refresco, es ese lugar de donde podemos beber, donde podemos limpiar nuestras, todo, heridas, dolencias, etcétera, y al final es donde acaba todas las noches nuestros sueños, ¿no? En ese reguero, en este caso, en esa regueros. Así es, la Katia Regueros es mi compañera de vida. Y hoy, por ejemplo, que fue un día difícil por problemas de la burocracia y más la situación, más todo, y yo tengo temperamento como para regalar, me di cuenta que fui brusco en un momento determinado antes de regresar a la casa, y cuando nos preparamos a almorzar, tuve que hacer una pausa y decirle cuánto la amo, cuánto la necesito y cuán importante es ella para mi vida. Y no me da ninguna vergüenza decirlo así públicamente y que cada quien piense que le vengan ganas. Eso es mi sentimiento. Y sí, No, ¿por qué no? yo, yo, yo no sé si mi comedia del arte va a terminar convirtiéndose en un teatro romántico, pero Ah, estoy no, si yo encantado. estoy aquí, yo soy el último romántico, papá. Entonces, no hay alternativa. Noche cubana, morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrella, voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besa con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, ¿quién junto a ti no quisiera soñar? ¿Quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Negra bonita, de ojos estrellas, en tus brazos morenos, quiere vivir un romance. Mi alma bohemia, noche cubana. Ahí está, gracias, amigo de la ¡Bravo! luz. Cuando hablé con usted por primera vez, maestro, hace unos días, que estuvimos, por cierto, casi 3 horas hablando, Sí, eh, le dije a la mujer del Sereno, le dije que había quedado completamente enamorado de ese ser humano que acaba de conocer. Solamente quiero decirle que sin ánimo ninguno de otro tipo que la verdad, vuelvo, vuelvo a confirmar mi amor eterno por usted, maestro. Estoy totalmente encantado de que seres humanos como ustedes sean los que guíen los pasos de tantos jóvenes que quieren hacer arte. Para mí es un gran honor y se lo agradezco un montón. De verdad que sí. amén, gracias, Peráfilo Pedro. Yo también tuve una magnífica impresión de ti. Somos personas que vibramos en una onda muy similar, que tenemos intereses por las cosas bellas de este planeta y por el ser humano.
y eso me parece que nos identifica y nos comunica de una. Me alegra mucho conocerte, me alegra mucho que varios amigos que son tus amigos, que no sabía que eran amigos, esto pues nos hayan presentado, nos hayan comunicado y que hayamos podido tener esta conversación tan chévere en público, y esperemos que toda esta situación pase y que podamos hacer una excelente tertulia en esta casa, como muchas otras veces, con muchos amigos que son de mi preferencia. Eso es un Muchas trato, gracias. maestro. Muchas gracias y da con usted hablar muchas tertulias. Muchas gracias por este espacio que nos Yo no regaló. he podido Le leer mando- los mensajes de la gente, no me he dado tiempo. ¿Cuánto teatro has rodado por las tablas de la mano de Jorge Cao? Sí, ya dije, cerca de 200 obras. Sí. Mira, ahí le están escribiendo de Barranquilla, que por cierto, de Barranquilla tengo algunas personas que me quieren porque yo creo que tengo, aunque yo vengo de Italia y otras cosas, pero tengo cierta alma barranquillera. Qué bueno. Creo que creo que es el lugar en el mundo donde más se deshace, eh, se me deshacen todas las barreras que uno pueda tener para ser uno mismo. Es posiblemente el lugar más mágico o la gente más mágica que he conocido en mi vida se Sí lo encuentra es. en Barranquilla. Y no me lo van a perdonar si no le digo que tiene allá un séquito de seguidores que lo adoran por toda su trayectoria artística, pero por supuesto por esa película del último carnaval que Sí. tuve el placer de verme en estos días. Qué papelón el que se hace, maestro, qué Drácula, qué carnavalero, qué maravilla. Fue una experiencia humana y extraordinaria, además de artística y de el reencuentro con mi mundo, que es el mundo Caribe, y con la gente de Barranquilla, que para mí ya es la segunda patria, y tener el placer de conocer a Ernesto Macauslan y ser parte de su primera película. Ernesto es el gran cronista del mundo Caribe. Lamento mucho su partida tan joven. Tenía muchas cosas por hacer y teníamos muchísimos planes de hacer cosas juntos, pero bueno, la vida a veces decide cosas tremendas, pero me dejó esa posibilidad. Y la película se estrenó y al otro año me invitaron al Carnaval de Barranquilla y el Drácula apareció en una carroza. Volvió el Drácula al Carnaval y Barranquilla me hizo un homenaje tan grande que ese sábado de la batalla de Flores me pudo haber muerto y quedaba feliz. Fue algo que guardo y atesoro en mi corazón de una manera extraordinaria. Fue una experiencia humana única, y ya no solo es a Jorge Cabo el actor, no, que ese tipo que es un actor devolvió al hecho más vital que hay en Colombia, que es el Carnaval de Barranquilla, un personaje que había desaparecido. Eso, oh, una experiencia única, única, única. Sí, porque fue basado en una historia real, ¿no? Y creo que Total, además total. el que le hizo el que le hizo a usted todo el seguimiento era el personaje, Personaje genial, genial el, personaje. el director Y de me inspiró actores era el mucho. Es que allí personaje. en lo real maravilloso está a flor de piel. En esa película está todo el mundo, está Pescadito, está el pibe, está Estercita Forero, la Jennifer Stevens, Ana Milena, en fin, todo el pueblo, toda Barranquilla está allí, y la esencia de ese carnaval, también narrada por Ernesto, una película de bajo presupuesto, casi sin presupuesto, pero que tiene una energía y una vitalidad maravillosa. Sí, me siento muy Pues, agradecido a la pues vida de aquí, haber podido hacer eso.
aquí voy a tener posiblemente pronto a uno de los grandes de la historia del buen vallenato, de esos poetas que usted quiere. Voy a tener a mi maestro Daniel Celedón por aquí prontico. Desde ¡Wow! acá le mando un ¡Bárbaro! ¡Qué abrazo al chévere! maestro Celedón que nos debe estar mirando. Chévere, Y chévere. nuestro Celedón es próximo algo viaje a maravilloso. Barranquilla, porque yo cuando vaya a Colombia, yo no sé cómo va a hacer, lo va a raptar con la señora No hay que hacer mucho Regueros esfuerzo, nos y vamos con, a Barranquilla. y con la esposa, y le va a robar la esposa aquí al Sereno y nos vamos a viajar porque tenemos que ir a Barranquilla. Yo le tengo que presentar allá a una serie de personajes que pueden dar para varias obras de teatro más. Mira, a mí me hacían anécdotas y cuentos de cosas normales para ellos, que es literatura pura. Todo ese mundo de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Ayer vi un programa maravilloso de Carlos Vive entrevistado, hablando de la esencia de tantas cosas, Carlos, que se me creció la dimensión, porque una cosa es el intérprete y lo que el intérprete hizo, y otra cosa es y lo capacitado que está ese intérprete de esa búsqueda que hizo para poder hacer lo que hace. Fue magnífico, un programa en Señal Colombia. Sí, muy lindo. Yo tengo una historia con un señor que le voy a hacer un homenaje desde ya mismo. Se llama Jairo Valencia. Jairo. Jairo Valencia. Jairo Valencia. Sí. Jairito es, ese sí no nos va a ver, pues en mi teléfono tendrá. Pero Jairito tenía el jardín o uno de los jardines más bellos de Barranquilla. Y cuando me lo presentaron, el hijo de Daniel Celedón, cuando me lo presentó, me dijo, pregúntale por el jardín. Y yo le pregunté qué era lo que había pasado con ese jardín. Y él me respondió que efectivamente él tenía el jardín más cuidado, o sea, ahí no había una caquita de paloma, ahí no había nada, era el jardín más bello que uno puede ver, ¿no? Y resulta que me dice, pero, ¿por qué habla así? Pero un día me levanté a las 4 de la mañana y le prendí fuego. Le dije, Jairo, pero ¿y por qué hiciste eso? Porque no me soportaba más la envidia de los vecinos. Eso es el Caribe. Eso es el Caribe. Qué maravilla de cuento. Los Bueno, poetas en Baracoa, porque allá se muere la gente de amor. Cuando ya no van más del amor, agarran la guitarra y se tiran al mar. Claro que como lo anuncian, el pueblo entero va y lo rescata y sigue. qué maravilla. Eso es Caribe, papá. Eso es único. Eso es lo real maravilloso. Eso es nuestro Gabriel García Márquez. Eso es Alejo Carpentier. Eso es esa gente maravillosa. Lezama Lima, que lo empezaste por leer hoy. Ahí está todo. Ahí está todo. Ese José El Martí, paraíso. ahí están dos grandes escritores de todas partes. Eso es el Caribe. Claro que sí. Oye, yo Pues no sé, ¿a qué hora se acaba el show este? Con una guitarra, un jardín y ese calor caribeño suyo, vuelvo a despedirme, si no, no nos vamos a despedir nunca. Por supuesto, por supuesto. Una vez más, muchas gracias, maestro. Nos Un vemos fuerte muy abrazo. pronto. Salud, vida, bendiciones para esas niñas preciosas que viven por allí en ese edificio y que le interrumpen a usted muchas veces. Y a su bellísima compañera. Nada, estaremos en comunicación muy pronto. Bendiciones todas. Hasta pronto, Sí, amigos. señor. Chao.